El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: escrito está, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Palabra del Señor nostra delicta. Este pasaje es también un recordatorio de que a lo largo de la historia de la Iglesia, muchas veces la casa del Señor, la Iglesia parcialmente se ha convertido en una cueva de bandidos. Quienes vengan dentro o lo que hagan dentro no afecta a los misterios sagrados que se contienen dentro, no afecta a la pureza del depósito de la fe, pero sí que dentro puede haber bandidos y los ha habido. Evidentemente, el peor momento, el más oscuro, el momento en el que entró más el mundo en la Iglesia fue la Edad Media y sobre todo algunos momentos de la Edad Media. Es curioso que cuando más triunfó la fe en Cristo y la Iglesia fue más ensalzada entre todos, eso concurrió con el hecho de que no algunos, sino muchos en el clero se dejaran seducir precisamente por ese éxito y las ventajas que vinieron de él. Aquí se puede aplicar lo que dice Jesús: mi casa será casa de oración. Ante todo eso. Siempre se puede uno plantear otros fines para la Iglesia, para entrar en la Iglesia, para estar en la Iglesia. Pero mi casa será casa de oración. Bandidos. Cuando uno ve cuántas decisiones tan incompatibles con el seguimiento de Cristo tomaron algunos de esos sucesores de los mártires, de los pobres, de los humildes. Incluso aquí tenemos en esta misma ciudad, en el obispado, el escudo, un escudo eclesiástico de un cardenal. Y diréis, ¿de quién es este escudo? Pues ese escudo es de uno de los 2 cardenales infantes que han existido en la historia de España. Y ese cardenal infante se llama así porque era hijo del rey, pero no el primogénito. El primogénito estaba destinado a ser el rey, cuando falleciera el que estaba en ese momento. Y el segundo, el padre se empeñó en que tuviera el puesto más importante eclesiástico, la archidiócesis de Toledo. Y movió todas sus influencias, movió todas sus capacidades de hacer regalos, promesas, etc., para lograr que su hijo
llegar a ser cardenal y consiguió del Papa que siendo niño fuera nombrado arzobispo de Toledo. Se dejó su ordenación episcopal para cuando ya tuviera la mayoría de edad, pero el título lo recibió ya. Y no contento con eso, un tiempo después, el Papa, algo totalmente indigno, pero que se hizo públicamente, le elevó a la dignidad cardenalicia. Cuando estas cosas se hacen públicamente, queda patente hasta qué punto se había olvidado el sentido del reino de Dios, el sentido del bien de las almas. ¿Qué era ser un obispo? Estaba totalmente olvidado por parte del que hizo esos nombramientos, por parte del que pidió esos nombramientos y de todos los que abogaron a favor. Esta historia acabó bien. El niño fue creciendo y él vio que no tenía vocación para eso. Y el padre de ningún modo quería oír un no y además le insistía, no sabes lo que hemos tenido que hacer para darte uno de los puestos más importantes de la cristiandad. Pero él, al final, cuando llegó ya a la edad adulta, se mantuvo firme y dijo, no, Dios no me ha llamado a esto. Y entonces él pidió la dispensa y el Papa se la concedió. Creo que ya era otro Papa, había crecido, y el Papa que había en ese momento en el solio, con sumo gusto, le concedió la dispensa. Él mismo era consciente de que aquello había estado mal y que no se podía obligar a ese niño a seguir un camino que no quisiera. Pero se cumplió este clamor de Jesús, seguro que con voz airada, pero vosotros habéis hecho de mi casa una cueva de bandidos. Claro, estas personas que son bandidos, pues cuando encuentran a alguien que les echa en cara su pecado, aunque solamente sea con su vida de un modo silencioso, si están totalmente corrompidos, si son otros Judas Iscariotes, buscan hacer la vida imposible al que es bueno. Y de ahí que se haya cumplido también en la historia de la Iglesia la segunda parte del Evangelio que hemos leído hoy. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los príncipes del pueblo buscaban acabar con él. Buscaban acabar con él. ¿Cuántas veces los santos han tenido agrias persecuciones, muy agrias, y muchas veces silenciadas en las biografías? Solamente se menciona el tema sin entrar en detalle. Pero añade el Evangelio, pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Eso también pasa, aunque la jerarquía de la Iglesia tenga todo el poder, toda la autoridad, Dios protege al que ha puesto allí como una lámpara, al que ha puesto allí como una luz que guía acerca del verdadero camino. Ni un pelo caerá de vuestra cabeza. Si alguna vez ha caído, Dios lo ha permitido. A veces ha permitido que estas personas santas perecieran, pero porque lo ha permitido Dios. Es el caso de Juana de Arco en un indigno juicio eclesiástico que organizó un obispo. Pero si Dios quiere que no pase nada, se pondrán como se pondrán, pero no pasará nada. Así que, como veis, el Evangelio, y no solamente este pasaje, se puede leer también referido al futuro histórico, al futuro de la Iglesia. Y por lo tanto,
Hay una lectura tanto personal como eclesial del Evangelio. Eclesial en el sentido de que está hablando de lo que iba a suceder. Podemos leer el entero Evangelio buscando estas referencias, estas aplicaciones que podemos hacer a la Santa Iglesia. Nos quedamos ahora con esta palabra de Jesús que nos sirve para el rato que estemos aquí en la misa. Escrito está, mi casa será casa de oración.